Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? De mi parte y de mi parte de mi esposa, pues muy contentos nuevamente de estar con ustedes, de transmitir estas cápsulas bíblicas que con mucho cariño, con mucho amor las hacemos para todos ustedes. Y sabemos que, bueno, por comentarios que nos han hecho algunos de ustedes les ha parecido bien, les ha aportado algo y créanme, si ha dejado algo en sus corazones, si los ha ayudado a tener ese encuentro con Jesús Palabra, pues entonces ya tiene sentido ese esfuerzo que hacemos y bueno, todo sea para honra y gloria de Dios y también para aumentar en nuestro conocimiento de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es muy importante, queridos hermanos, no solamente es escritura y escritura, Biblia y Biblia, pero sí es muy importante conocer la palabra de Dios para poder, digamos, los que trabajamos en la iglesia, en algún ministerio, pues estar un poquito más formados en cuanto al conocimiento y para todos aquellos que no sirven en el templo, pero que sin embargo tienen el deseo de conocer más a Dios a través de la escritura, bueno, este es una forma, un medio, digamos, por el cual podemos tener ese acercamiento con Jesús palabra. Sabemos que Dios está en todas partes, en todos lugares, en nuestros corazones, pero principalmente en su palabra, en la Sagrada Biblia. Bien, queridos hermanos, pues sean bienvenidos y los invito, como siempre, a que hagamos oración antes de iniciar con esta cápsula bíblica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con con este pequeño espacio, esta cápsula bíblica. Sean nuevamente bienvenidos y bueno, esperamos que se encuentren bien, que estén teniendo ese encuentro con la palabra de Dios, ese encuentro que nos lleva a amar y a conocer más a Dios, a nuestra amada y querida iglesia. En medio de toda esta situación en la cual vivimos casi en todo el país de mucho calor, muchísimo calor, pero también sentimos ese calor humano de saber que están pues pendientes y que de alguna manera estamos en contacto con ustedes, familia, amigos, en fin. Gracias por estar aquí, gracias por dedicar un pequeño espacio de su tiempo a escuchar acerca de la palabra de Dios. La semana anterior, dentro del espacio que compartimos en cada cápsula bíblica respecto a lo que es la Sagrada Escritura, recuerdan ustedes que les hablaba acerca de esos orígenes en cuanto a la Sagrada Escritura, de cómo se hicieron las primeras Biblias, y recuerdan que les hablaba de cómo se empezó a escribir en esos pergaminos, de dónde proviene el nombre de la Biblia, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo vimos la semana pasada. Bueno, hoy vamos a hablar de algo también muy importante respecto a la Sagrada Escritura, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un documento muy importante para la Sagrada Escritura, para el conocimiento de la Escritura en general, que se llama el Códice Sinaítico. ¿Qué es el Códice Sinaítico? Bueno, esto es un manuscrito del siglo IV después de Cristo, hecho en pergamino, que contiene la versión más antigua de la Biblia. Por eso es tan importante este Códice Sinaítico. Le repito, es una de las versiones, no es una, es la versión más antigua de la Biblia como tal, ¿sí? Este importante documento, que es imprescindible para conocer la historia
de la Biblia, de nuestra Biblia cristiana, pues actualmente se encuentra repartido por diversas bibliotecas europeas. Esto, bueno, como ustedes saben, muchos de los vestigios en cuanto a escritura, incluso en cuanto a la civilización humana en general, todo lo que tiene que ver con arqueología, pues está en diversos museos del mundo, y en el caso del Códice Sinaítico también se encuentra repartido en varios museos del mundo, puesto con el fin de conservarlo bien y darlo a conocer obviamente para todos, ¿verdad? Sobre todo en museos, en bibliotecas europeas, y que éstas han colaborado en un importante proyecto de conservación y digitalización de sus páginas. Eso es también la razón por la cual este Códice Sinaítico se encuentra, pues así, como les digo, repartido en varios lugares, en varios museos del mundo. Mis queridos hermanos, el Códice Sinaítico realmente es un tesoro incalculable, es un tesoro de un incalculable valor. Este manuscrito recibe su nombre del monasterio de Santa Catalina al pie del monte Sinaí. Se llama Códice Sinaítico y recibe este nombre en alusión, vuelvo a repetir, al monasterio de Santa Catalina, que se encuentra al pie del monte Sinaí. De ahí el nombre. ¿Esto en dónde? Esto es en Egipto, donde se conserva hasta mediados del siglo XIX. Se trata pues nada más y nada menos que del manuscrito, como ya decíamos hace un momento, más antiguo existente que contiene la Biblia cristiana en griego. Muy importante, este escrito se plasmó sobre pergamino. Ya les hablaba la semana pasada acerca de los pergaminos, del papiro, etcétera. Bueno, este Códice Sinaítico se plasmó sobre pergamino en hojas dobles y estaba compuesto por un total de 346 folios de esta Sagrada Escritura. Algunos historiadores especulan que pudo haber sido escrito en Alejandría, esto es en Egipto, o en Roma, en Italia. Se especula, no se sabe con certeza realmente dónde fue escrito, pero se especula, se tiene ahí como posibilidad estos dos lugares, Alejandría o Roma. Se sabe que los folios se elaboraron en pergaminos usando principalmente pieles de becerro y de oveja. Ya recuerdan ustedes que les mencionaba la semana pasada cómo pues empezaron a escribir, la escritura se empezó precisamente en pergaminos, en papiros, primero fue en papiros, luego en pergaminos, y estos pergaminos, bueno, pues eran pieles de algunos animalitos como corderos, como algunos otros animales, se trataban las pieles y bueno, se podía escribir. Bien, actualmente, fíjense qué interesante, actualmente nosotros podemos tener acceso a estos códices. Ya les mencionaba yo que se encuentran repartidos en algunos museos del mundo y la intención es digitalizarlos y mantenerlos en buen estado, porque pues tienen muchos años obviamente, y para poder conservarlos se necesitan ciertas condiciones, y estos museos, estas bibliotecas europeas sobre todo, proporcionan esas condiciones para el buen conservamiento de este Códice Sinaítico. Y nosotros, gracias a la tecnología, gracias a todo lo bueno que hay en internet, bueno, actualmente podemos tener acceso. Si ustedes quieren ver ese Códice Sinaítico, esos primeros escritos, déjenme decirles que hay una página en internet en donde podemos consultarlos y se las comparto. La página es www.codex, con X, Codex y pegadito, Sinaiticus, así como se escucha, www.codex, con X, Codex Sinaiticus, con US.org. Una vez más, www.codexsinaiticus.org. Ahí, mis queridos hermanos, podemos nosotros ver estos papiros, este códice, mejor dicho, este Códice Sinaítico, y pues créanme que es una experiencia muy muy bonita de poder tener, aunque sea por este medio, ya que no podemos ir a esos museos, a esas bibliotecas europeas, por medio del internet, de esta digitalización que están haciendo, pues sí podemos tener acceso y podemos verlos, ver ese códice tan antiguo y considerado como la primera Biblia más antigua.
Bien, pues vamos a entrar ahora sí al próximo libro. Ya recordarán ustedes que ya estamos a punto de iniciar el segundo bloque de libros en los cuales se divide el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar mencionando que cuando Moisés condujo a los israelitas hasta las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, les faltaba entrar en la tierra prometida a sus antepasados que Dios les había prometido a través de Abraham. Y es precisamente bajo la dirección de Josué que inicia esta aventura de conquistar esa tierra que emana leche y miel, esa tierra que Dios había prometido desde hace mucho tiempo al padre Abraham y a todo el pueblo de Israel. El anterior bloque de libros, que fue el Deuteronomio, junto con todos los otros 4 libros del Pentateuco, nos habla y nos pone ahí en el contexto bíblico cuando Moisés muere y ya no puede ver la tierra prometida, y el sucesor, el que continúa esta misión de llevar al pueblo a esta tierra nueva, esta tierra prometida por Dios desde antaño, es precisamente Josué, el cual el libro pues lleva su nombre, el libro de Josué. De esta manera termina, como ya les decía, el primer bloque de libros en los que se divide el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que ustedes pues ya se lo saben de memoria, 5 libros. E inicia el segundo bloque de libros. Este segundo bloque es el bloque de los libros históricos. Y este bloque de los libros históricos comprende precisamente al libro que hoy nos ocupa, el libro de Josué. Después viene Jueces, Ruth, Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobit, Judit, Esther, y por último se termina este bloque de los libros históricos con Macabeos 1 y 2. Esos son los libros que comprende este segundo bloque de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Y bueno, hablando de Josué, es un libro, déjenme decirles desde ahorita, es un libro muy importante en el estudio bíblico para comprender toda la historia de la salvación. Es muy, muy importante. Deseo de verdad que ustedes estén yendo a visitar, a conocer, a introducirse, a escudriñar la Sagrada Escritura de cada uno de los libros. Aquí en estas cápsulas bíblicas, pues damos una semblanza, comparto con ustedes una semblanza muy, muy general, muy rápida, pero créanme, es una aventura el poder estar yendo a cada uno de los libros para poder estudiarlo. Yo les invito a eso, a que vayan, lean la Sagrada Escritura, y con esta pequeña guía, esta cápsula bíblica que les comparto, pues tengan ustedes, cuando vayan a la Escritura, ya un poco de, digamos, conocimiento general de cada uno de los libros. Así que el libro de Josué que nos ocupa el día de hoy, queridos hermanos, lo podemos dividir en 3 grandes partes. La primera parte se refiere a la conquista de la tierra prometida. Y esta primera parte a su vez se divide en 6 partes importantes. Entonces, primera parte, la conquista de la tierra prometida, y se divide en 6 apartados. Primer apartado es la preparación para entrar en la tierra prometida por Dios, en esta tierra que emana leche y miel. La primera parte de este bloque, en el cual dividimos, vuelvo a repetir a Josué, es eso, prepararse. El pueblo se está preparando. Si nosotros vamos a esta parte, nos vamos a encontrar con esa preparación, cómo se disponen, cómo se están alistando para tomar posesión, porque déjenme decirles que es una tierra que Dios prometió a Israel, pero es una tierra que está ocupada, es una tierra que tiene sus habitantes, y sin embargo Dios se las prometió y les dice, es para ti, pero tienes que hacer algo con esa gente. No se los cuento porque quiero que ustedes vayan. Sin embargo, lo que sí nos narra este libro, les adelanto, es mucho conflicto, mucha guerra, derramamiento de sangre, muchas cosas muy tremendas, pero es la historia de nuestra salvación. Entonces, primera parte, preparación, la preparación para entrar en esta tierra. Segundo, el paso del Jordán, el paso del Jordán. Tercero, la conquista de Jericó. 4, la campaña contra Ai. Ai es una ciudad, ¿sí?
así como Jericó es una ciudad, Ai es una ciudad. La lectura de la ley y por último la conquista de los pueblos y el territorio. El segundo bloque ya se refiere, ya nos habla, nos introduce a, digámoslo así, cuando el pueblo ya toma posesión de la tierra prometida, se libran toda esta serie de batallas y se empieza a repartir la tierra conquistada. Esta segunda parte dentro del primer bloque, ¿sí?, del segundo bloque quiero decir, nos lleva, número 1, a la introducción. Número 2, a la descripción de las tribus de Transjordania. Número 3, a la descripción de las 3 grandes tribus en el territorio de Canaán. 4, la descripción de las otras 7 tribus en el territorio de Canaán. Y 5, ciudades de refugio y ciudades levíticas. Esa es la segunda parte. La tercera parte es la interpretación de la interpretación religiosa del establecimiento en la tierra nueva, en esta tierra que Dios les prometió. ¿Cómo se interpreta? ¿Sí? Y en esta parte, bueno, es interesante que nosotros también comprendamos qué nos quiere decir Dios, qué quiere transmitirnos en cada uno de los libros, porque cada uno de los libros no es solamente analizarlos, no es solamente desglosarlos como lo hemos hecho aquí, sino también comprender, llegar a entender cuál es el mensaje, qué es lo que se nos está queriendo decir en cada uno de los libros, en esta historia de la salvación, que también es nuestra historia. Esta historia de la salvación es nuestra historia personal. Ese desierto que cruza el pueblo de Israel para llegar a esa tierra prometida, bueno, pues es ese desierto que nosotros tenemos en cuanto al vivir en este mundo. Para llegar a dónde, a esa tierra prometida, a esa patria celestial al final de nuestras vidas, según sea lo que Dios disponga para cada uno de nosotros, de llegar y estar en esa tierra prometida que es el cielo. ¿Se fijan cómo tiene un paralelismo, digámoslo así, esta historia de Israel con lo que es nuestra vida? Bien. Ya dentro de lo que es el desarrollo, ahorita les mencionaba solamente cómo podemos dividir el libro de Josué, pero ya dentro de lo que es el desarrollo propio del libro de Josué, el libro de Josué pues comienza justo después de la muerte de Moisés. Ya se los mencionaba hace un momento, Moisés es el encargado de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los lleva largos 40 años, estoy recapitulando todo lo que ya vimos y que ustedes ya saben, los lleva 40 años a través del desierto, muere la primera generación, mueren por su infidelidad, por no haber sido fieles a Dios, y la segunda generación de israelitas es la que va a llegar a la tierra prometida, pero Moisés, a quien Dios había escogido, tampoco pasó la prueba. A pesar de que él tenía ese encuentro con Dios cara a cara, no pasó la prueba, y bueno, él muere y no llega a ver la tierra prometida, pero es Josué quien lleva al pueblo de Israel a la conquista de esta tierra prometida. Esto lo encontramos en los capítulos del 1 hasta el 5. Josué guía a Israel a la tierra prometida, los lleva. Todo Israel es llevado por Josué y cruzan el río Jordán. Fíjense qué interesante este pasaje bíblico, porque si ustedes recordarán cuando desglosábamos, estudiábamos el libro del Éxodo, se nos narraba cómo Moisés saca al pueblo de Israel, lo saca y con brazo poderoso, con brazo de Dios, abre el mar para que el pueblo pase en seco. Dios divide el mar, lo abre en dos, el pueblo pasa en seco hacia la libertad, esa llamada Pascua, ¿sí? La Pascua, que ustedes también ya saben lo que significa. Pascua significa paso. Bueno, aquí Josué cuando lleva a este pueblo a esa tierra prometida, también Dios abre, en este caso no el mar, pero sí el río Jordán, que es el que dividía el lugar donde ellos estaban hacia esa tierra prometida. Entonces había que pasarlo. Dios hace nuevamente lo que hizo con Moisés, abriendo en esta ocasión no el mar, sino el río Jordán. Y igual que con Moisés, el pueblo junto con, en este caso Josué, atraviesan el río Jordán en seco
para llegar a esta tierra prometida. Les pido de favor que vayan y estudien este libro, que lo lean porque es muy muy interesante. Bien, es en este lugar donde también se celebra lo que es la circuncisión y, como les decía yo, la primera celebración de la Pascua. Es la primera vez que se celebra la Pascua. Bien importante. Ya de los capítulos 6 hasta el 12 se nos habla de las batallas contra los cananeos. ¿Sí? Los cananeos, bueno, eran estos habitantes de esta tierra que Dios había prometido a Israel. Y como les decía hace ratito, bueno, pues esta tierra era una promesa de Dios, pero estaba ocupada. Entonces vienen estas batallas narradas desde el capítulo 6 hasta el 12. Primero contra Jericó. La presencia de Dios en el arca guía al pueblo y los dirige alrededor de la ciudad durante 6 días. 6 días. Y en el séptimo día, al sonar de la trompeta, la ciudad de Jericó cae, las murallas se derriban y el pueblo puede entrar a tomar posesión de esta ciudad, de esta tierra. Este sitio de Jericó, así llamado, déjenme decirles que es una tradición muy importante en nuestra iglesia católica. Actualmente en muchas parroquias se celebra lo que es el sitio de Jericó, y el sitio de Jericó pues es eso, es orar. Está expuesto el Santísimo durante 7 días, 7 noches de manera ininterrumpida, y es ya aplicado a pues a nuestra iglesia, a nuestro actual proceder. No vamos a conquistar una ciudad, pero sí lo que vamos a conquistar es el llegar a una nueva vida, el derribar las murallas del pecado. En aquella ocasión el pueblo oró durante 7 días, durante 7 noches, durante 6 días, 7 noches, y al séptimo día, al sonar de la trompeta, ellos entran. Ellos son guiados por el arca de la alianza, dan la vuelta a las murallas y al séptimo día toman posesión. Esta tradición en nuestra iglesia católica pues es eso, es orar 7 días, 7 noches, para pedirle a Dios que derribe pues todo lo que nos impide entrar a la presencia de Dios, estar con Él, ¿sí? Derribar las murallas del pecado, del odio, de la guerra, de tantas cosas. Entonces esta primera batalla es ganada por el pueblo de Israel. Después viene la batalla contra Ai. Y aquí es donde el pueblo de Israel tiene su primera gran derrota. Fíjense bien, y todo esto es debido a uno de ellos, a un israelita llamado Acán. Este Acán roba de Jericó algunos objetos preciosos que le pertenecían solo a Dios. Y no solamente lo roba, sino que miente después sobre ellos. ¿Sí? No dice la verdad, dice mentiras. Entonces esto es una abominación porque roba algo que le pertenece a Dios. Y es absurdo porque si Dios los había llevado al pueblo de Israel a esta libertad, les había prometido una tierra y se las estaba dando, ¿por qué robarle a Dios? ¿Por qué portarse mal? ¿Por qué desobedecerle? Y en esta batalla contra Ai son completamente derrotados. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice aquí? Bueno, que cuando se está en obediencia a Dios, como cuando entraron contra Jericó, el pueblo obedece las instrucciones que Dios les da a través de Josué, dan esos 6 días de peregrinación, lo hacen tal cual Dios se los pidió, ellos vencen, derrotan al enemigo, pero después son desobedientes, después roba este israelita Acán, y bueno, cae el pecado, y con ello pues viene la derrota, porque se ha violado los mandamientos de Dios. Ya en el capítulo 13 hasta el capítulo 22, y dando un gran salto en este libro de Josué, después de muchos años de batallas, porque aquí les hablé solamente de una batalla contra la ciudad de Jericó y de Ai, pero son muchas batallas que ustedes van a encontrarse y van a estudiar, van a leer en la Sagrada Escritura. Son varias batallas, después de muchos años de batallas, en el capítulo 13 hasta el 22, en esta sección se nos presenta a un Josué ya envejecido. Fíjense, Josué inicia siendo un joven. De hecho, el libro de Josué comienza mencionando así a Josué como el sucesor de Moisés, pero un joven que va empezando, que es apto, que es escogido para Dios. Pero aquí, ya después de muchos años de batallas, Josué ya parece envejecido y empieza a dividir, mejor dicho, a repartir la tierra prometida
entre las 12 tribus de Israel. Ya tomaron posesión de ella, ya vencieron a los enemigos, ya se dieron cuenta que solamente si obedecen a Dios tienen la victoria asegurada, y entonces viene la repartición de la tierra. Ustedes lo van a encontrar ahí. Ya en el capítulo 23 hasta el 24 se mencionan las palabras finales de Josué, ya Josué envejecido, a punto de terminar pues su misión que Dios le había encomendado. Bueno, Josué dirige 2 discursos al pueblo que son similares a los que dirige Moisés también, fíjense la similitud, al final de su vida. ¿Recuerdan ustedes cómo Moisés al final de su vida y durante todo el tiempo que estuvo dirigiendo al pueblo, pues estaba continuamente dirigiendo discursos al pueblo de Israel, sobre todo respecto a que debían de ser fieles a Dios, de que debían respetar la ley de Dios, de que debían comportarse moralmente bien, y de que también los principales, los más cercanos a Dios, los sacerdotes levitas, tenían que llevar un comportamiento moral ejemplar por el cargo que estaban teniendo. Bueno, también Josué se la pasa durante todo este tiempo instruyendo al pueblo, diciéndoles, recordándoles acerca de esta fidelidad y de este amor que deben tener a Dios, y sobre todo respetar su ley. Josué, pues ya al final de su vida, en estos capítulos del 23 al 24, narra 2 discursos. El primer discurso es donde le recuerda acerca de cómo Dios ha tenido bondad, cómo ha sido misericordioso. Le recuerda cómo, a pesar de la infidelidad de sus antepasados y de ellos mismos, siendo desobedientes a la alianza con Dios, Dios no es infiel y Dios siempre cumple lo que promete. A pesar de todo esto, Dios los lleva a esa tierra prometida y se las da, tal como se lo había prometido a sus antepasados desde Abraham. Los saca de la esclavitud porque escucha su clamor, escucha cómo el pueblo se encuentra afligido por esa esclavitud que los egipcios ejercen sobre su pueblo, y los libera. Entonces, este primer discurso va en ese sentido, en recordar a esta generación a través de Josué cómo Dios ha sido misericordioso, cómo ha tenido clemencia a pesar de toda la infidelidad. Esa es la primera parte, o el primer discurso. El segundo discurso, muy parecido también a lo que les decía Moisés al final de su vida al pueblo, es recordándoles que si son infieles, Israel va a caer en un juicio que él mismo ha generado, que se ha traído. ¿Y esto por qué? Por su desobediencia, por su infidelidad, por no ser fieles a la alianza. Entonces, el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos, también lo experimentarán ellos, el pueblo de Israel. ¿Cuál es el juicio que experimentaron los cananeos? Los cananeos son los que habitaban esa tierra prometida. Bueno, que llegaron los israelitas, tomaron posesión de la tierra y ellos fueron eliminados y fueron expulsados. Bueno, esto es lo que Dios les dice al pueblo de Israel a través de Josué en este segundo discurso. Si ellos no son obedientes, ellos también serán expulsados de su tierra e irán hacia el exilio. Y justamente eso es lo que sucede, mis queridos hermanos. Israel es sacado de la esclavitud de Egipto, es llevado por el desierto largos 40 años, luego toma posesión de la tierra prometida. Aquí principalmente inicia esta historia con Josué, pero luego en los siguientes libros de este segundo bloque en el Antiguo Testamento vamos a ver qué sucede. ¿Israel obedeció a Dios o no lo obedeció? ¿Israel fue al exilio o no lo fue? Bien, pues todo esto lo vamos a ver en las siguientes cápsulas bíblicas. Vuelvo a repetir, hoy hicimos un repaso muy rápido, pero créanme, este libro de Josué es hermoso, narra cosas muy interesantes, muy importantes para comprender mejor la historia de la salvación del pueblo de Israel y también la historia de nuestra vida. ¿Qué nos enseña al final este libro de Josué? Bueno, nos deja muchísima enseñanza, principalmente lo que les decía Josué al pueblo en el primer discurso. Mis queridos hermanos, nos enseña este libro cómo Dios es siempre fiel.
A pesar de nuestras ingratitudes, a pesar de nuestra deslealtad, a pesar de muchas cosas, de muchas fallas, de traicionar al Señor, de negarlo, Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Siempre. Segunda aspecto importante que podemos sacar de este libro de Josué es que Dios siempre cumple lo que promete. Dios le había prometido a Abraham que le daría a su descendencia, esto es al pueblo de Israel, una tierra rica, espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Y al decir esta expresión, una tierra que emana leche y miel, se está queriendo decir que es una tierra abundante en riqueza de todo tipo. Hay muchos animales, hay mucha carne, hay muchos árboles hermosos, frutales, hay olivos, hay dátiles, hay todo para que el pueblo de Dios viva y viva bien. Entonces, esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja. Dios siempre cumple sus promesas. Así que no dudemos nunca de que Dios nos escucha y de que Dios va a cumplir aquello que nos ha prometido. Él lo hará. Nosotros podemos fallar una y otra vez, pero Dios nunca falla. Dios siempre es fiel y Dios siempre cumple sus promesas. Hasta aquí, mis queridos hermanos, este breve análisis del libro de Josué, que es muy importante. Vuelvo a insistir, vayan a la Sagrada Escritura, léanla, y a mí me gustaría mucho que pudieran comentar, si es posible, si ustedes así lo creen conveniente, a algo que les haya compartido, que les haya dejado en su corazón, algo que hayan aprendido, algo que haya cambiado su visión respecto a la Escritura. En lo particular, me gustaría mucho saber qué les ha dejado, cómo vamos hasta aquí. Llevamos con este libro de Josué apenas 6 libros analizados, y bueno, yo espero que sí haya algunas cosas muy interesantes. Pues nos vemos, si Dios nos da licencia, la próxima semana. Esperemos que ya pronto lleguen las lluvias. Este clima, calor es muy fuerte, muy intenso, a pesar de que, miren, estamos rodeados de mucha naturaleza aquí en este lugar muy hermoso, pero aún así el calor se siente, el calor es fuerte y a veces nos agobia, pero no dejemos de orar, no dejemos de confiar en Dios y roguemos a Dios que pronto envíe la lluvia para bien de todos nosotros. Dios los bendiga, y si Dios nos da licencia y salud, podemos estar nuevamente en estos días compartiendo con ustedes la siguiente cápsula bíblica. Dios los bendiga. Hasta entonces.